Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes, a nuestro primer video sobre prehistoria. En esta oportunidad nos hemos reunido tres docentes de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para ayudarte a ti, estudiante de séptimo año básico, a comprender mejor estos contenidos. En esta oportunidad profundizaremos sobre el concepto hominización y cómo este es fundamental para explicar la evolución biológica y cultural del ser humano desde sus orígenes hasta nuestros días. Muy buenos días, chicos y chicas. Mi nombre es Andrés Lillo y soy profesor de Historia y Geografía. Buenos días, chiquillos. Mi nombre es Diego Farías y también soy profesor de Historia y Geografía. Hola estudiantes, mi nombre es Romina Pérez y soy profesora de Historia y Geografía. Bueno, lo que nos convoca hoy es hablar, reflexionar y problematizar acerca del concepto del proceso denominado hominización o antropogénesis, que corresponde al primer video del módulo de prehistoria orientado a estudiantes de séptimo año de enseñanza básica. Eh, la idea es que yo haga una pequeña descripción de lo que es el proceso de hominización. Y luego, al finalizar esta intervención, vamos a tener un diálogo con los colegas, ¿cierto? Donde vamos a dar algunas precisiones, aportes o datos anecdóticos para de alguna manera complementar el desarrollo de este video y hacerlo un poco más lúdico. Bueno, en primer lugar, ¿qué se entiende por hominización? O la otra forma de entender el concepto o definirlo que es antropogénesis, ¿ya? ¿Qué es lo que sería la antropogénesis o hominización? Antropo es hombre, ¿cierto? Y génesis es origen. Por lo tanto, cuando hablamos de antropogénesis o de hominización, hablamos de lo mismo, hablamos del origen del ser humano, del origen de la humanidad. Y este origen corresponde, ¿cierto?, al desarrollo evolutivo que el ser humano ha tenido desde que éramos primates que vivíamos en la copa de un árbol, hasta la actualidad en donde somos, ¿cierto?, seres que pensantes, que somos capaces de andar erguidos, ¿cierto?, entre otras cosas. Entonces, cuando hablamos y puntualizamos acerca del concepto de hominización, puntualmente, hablamos de cómo el ser humano progresivamente evolucionó, ¿cierto?, desde primates, ¿cierto?, a lo que somos ahora, ¿cierto?, Homo sapiens sapiens. Entonces, ¿qué tenemos que entender? O sea, ¿qué tenemos que precisar? Que esto es un cambio biológico. Puntualmente es un cambio biológico que está también asociado a un cambio cultural. Entonces tenemos dos tipos de desarrollo que el ser humano tuvo a lo largo de la historia. Cambios biológicos, cambios en el aspecto, ¿cierto? Cambios en el aspecto de la cara, de las manos, la forma de movilizarse, etcétera. Lo que explica el que pasemos de ser chimpancé, primates, ¿cierto? Primates, a ser ahora seres humanos. Y también tenemos desarrollos culturales que los vamos a ir precisando un poquitito más adelante en el video. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en este tema de la hominización, no todos los primates evolucionaron en seres humanos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro desde un punto de vista biológico. Cuando uno ve el árbol, ¿cierto?, de desarrollo evolutivo de los primates, vamos a darnos cuenta que hay primates, ¿cierto?, más pequeños, otros primates que se dedican a trepar por los árboles, ¿cierto?, que tienen desarrollo biológico que permiten, ¿cierto?, como colas largas, por ejemplo, que permiten saltar de un árbol en otro, pero también vemos que hay primates que son denominados la familia de los grandes primates. Y estos primates son totalmente diferentes a lo que acabo de mencionar. No andan en la copa de los árboles, ¿cierto? Tienen otra dieta, tienen una movilidad son muy táctiles con las manos y con los pies, entre otras cosas. Y estos grandes simios, estos grandes primates, algunos de ellos muy similares a lo que vamos a denominar antropomorfismo. ¿Qué significa esto? Forma humana, o sea, eran muy similares al ser humano. Algunos de estos primates siguieron un desarrollo evolutivo que les permitió convertirse en seres humanos. Entonces, el primer aprendizaje que tenemos que tener es que no todos los primates se convirtieron en seres humanos o evolucionaron a lo que nosotros somos. Es una familia de primates, una parte del árbol evolutivo que terminó convirtiéndose en seres humanos. Y esta es la familia de los grandes primates o de los grandes homínidos. Dicho lo anterior, durante millones de años, estos primates fueron evolucionando a lo que somos hoy en la actualidad. Entonces, ¿cuándo comenzó este proceso evolutivo? Y aquí viene el otro gran aprendizaje de la sesión de hoy. Esto comenzó hace 25 millones de años.
repito la cifra, 25 millones de años, 25 y 6 ceros atrás. ¿Por qué es importante este dato numérico? Es importante porque para dar una cifra que ustedes puedan asociar con facilidad, solo han pasado 2000 años, desde 2020 años, para ser más exacto, desde el año cero que marca, ¿cierto?, el nacimiento de Jesús. Y acá yo no estoy hablando de que esto pasó hace 2000 años atrás, esto pasó hace 25 millones de años, entonces han pasado muchísimos, muchísimos, muchísimos años que desde que los primeros primates, ¿cierto? El primer tipo de primate que empezó el proceso evolutivo y se terminó convirtiéndose en ser humano, que es el procónsul hace 25 millones de años atrás, eh, empezó este cambio, esta evolución, hasta convertirse en lo que somos nosotros. Luego de eso, hace 15 millones de años atrás, o sea, pasaron 10 millones de años para que este procónsul se transformara en un Popithecus, ¿cierto? Ya empiezan a notarse ciertos cambios físicos. Ya voy a describir todos los cambios físicos en todos juntos, pero me interesa que ustedes vayan imaginándose esta típica imagen clásica donde el monito se va erguiendo, 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 hasta transformarse en un ser humano. El tercer tipo de primate, o el tercer tipo de línea evolutiva, es el Australopithecus. ¿Cuándo empezamos a encontrar Australopithecus? Hace 5 millones de años atrás, ¿cierto? Luego los Australopithecus van a seguir evolucionando hasta convertirse en Homo habilis. ¿Cuándo empezamos a tener registro de los primeros Homo habilis? Existieron hace alrededor de 2 millones de años, 2,5 millones de años atrás. Luego estos Homo habilis evolucionan a Homo erectus. Esto lo encontramos hace 1,8 millones de años atrás. Luego el Homo erectus a Neandertal. Esto lo encontramos desde hace 100.000 años hasta hace 35.000 años. Y luego, ¿cierto?, encontramos el Homo sapiens. Y luego el Homo sapiens sapiens, que esto fue desde hace 1 millón de años hasta la actualidad. ¿Por qué no coinciden las cifras entre el Neandertal y el Homo sapiens? Porque aquí viene algo muy, 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 muy peculiar de esta evolución. El Neandertal y el Homo sapiens eran especies distintas, emparentadas entre sí, pero eran como primos lejanos, especies distintas. Vale decir, el Neandertal tiene sus características y el Homo sapiens tiene las suyas. Y algo ocurrió hace 35.000 años atrás, que los Neandertal desaparecen de la historia y el Homo sapiens evoluciona en lo que somos nosotros, que es el Homo sapiens sapiens. Homo sapiens significa pensante, hombre pensante. Entonces, dicho y descrito estos nombres, ¿cierto?, con sus años asociados, es importante ver cómo llegamos a esos años, antes de seguir avanzando. No existe escritura, ¿cierto? Lo que tenemos son vestigios arqueológicos. No podemos acercarnos al pasado a través de la historia porque no hay registro escrito. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el antropólogo? ¿Qué es lo que tiene que hacer un arqueólogo? Tiene que analizar huesos, los huesos que vamos encontrando, los restos fósiles, ¿cierto? Y a estos restos fósiles se le aplica una técnica de datado para fecharlo, que es el llamado carbono 14. ¿Qué es lo que es el carbono 14? Es un proceso químico, ¿cierto?, en donde uno mete una muestra biológica, se quema esta muestra biológica y producto del paso de los años, esta muestra ha perdido átomos de carbono. Entonces existe una tabla en donde uno dice, ha perdido tantos átomos de carbono, se demoró tantos miles, cientos o millones de años en perder esos átomos hasta el día de hoy. Por lo tanto, a través del proceso químico llamado carbono 14, uno puede distinguir entre un hueso de hace 1000 años atrás a un hueso de hace 300 o 30 millones de años atrás, ¿cierto? Por ejemplo, así se datan los dinosaurios, hace 300, 400, 500 millones de años atrás. Así se datan a estos primates, como el procónsul, hace 25 millones de años, y así se data, por ejemplo, a un Homo sapiens sapiens de hace 2000 años atrás. Entonces, acá vemos cómo la ciencia, sobre todo la química, permite explicar y fechar estos restos fósiles. Bueno, para seguir profundizando en este tema de la hominización, vamos a hablar de los cambios biológicos y culturales que evidenciaron los primates en este proceso de desarrollo evolutivo. Los primeros cambios son cambios anatómicos, evidentes, o sea, nosotros no somos en este minuto iguales que un chimpancé, no somos iguales que un gorila. Entonces, ¿cuál es el primer cambio que uno nota? El primer cambio que uno nota es que el ser humano comienza a andar erguido. ¿Qué significa? Que anda de pie con la espalda recta, ¿cierto? O tratando de tener la espalda recta, y anda en 2 patas. Ese es el primer cambio importante. Eso ya lo evidenciamos en el Popithecus.
fue el Popithecus y el Australopithecus fueron los primeros dos que empezaron ya a andar en dos patas, ¿cierto? Y esto va a permitirle al Australopithecus tener sus manos libres. Ustedes no sé si han visto cómo son las manos de los primates peludos, ¿cierto? De los gorilas. Son muy parecidas a las nuestras, ¿cierto? Tienen 5 dedos, un pulgar separado de los otros 3, pero llama la atención que las patas de estos primates sean iguales a sus manos. Por lo tanto, un gorila puede manipular cosas, un chimpancé puede manipular cosas porque tiene 2 pies y 2 manos muy parecidas. Nosotros, en cambio, no. Nuestros pies son muy distintos a nuestras manos y es porque ha habido un cambio evolutivo, ¿cierto? Y aquí vemos otro cambio. Producto de andar erguido y andar en dos patas, el dedo gordo del pie se alineó con los otros dedos. No nuestro dedo gordo de las manos, el dedo gordo de los pies, ¿cierto? Otro cambio físico importante es que el Australopithecus, al tener sus manos libres, va a poder empezar a manipular cosas. Entonces acá vemos cómo el primer primate, ¿cierto? Hace 5 millones de años atrás, que empieza a manipular cosas. ¿Y qué es lo más simple y básico que puede manipular un animal? ¿Cierto? Una rama, un palo o un hueso. Entonces, no sé si ustedes han visto películas clásicas, ¿cierto? Como 2001, Odisea del Espacio, creo que, donde se muestra un chimpancé o un mono peleando con otro con un hueso, con una rama, ¿cierto? Y ahí estamos viendo un Australopithecus, ¿cierto? Que al tener manos libres comienza a machacar una piedra, ¿cierto? Y comienza a manipular herramientas, ¿cierto? Entonces ahí ya vemos que el hecho de manipular herramientas ya no es solamente un cambio biológico, eso ya es un cambio cultural, ¿cierto? Es un cambio cognitivo. El animal está empezando a adaptarse al medio, está intentando transformar el medio con herramientas, ¿cierto? Otro cambio físico importante es que empezamos progresivamente a perder pelo. Los primeros primates, ¿cierto? Los procónsules, el Popithecus, eran bastante peludos, eran similares a un chimpancé, pero nosotros en la actualidad no tenemos pelo en casi ninguna parte de nuestro cuerpo, ¿cierto? Conservamos el cuero cabelludo, conservamos, ¿cierto? La barba, ¿cierto? Entre otras cosas, algunos seres humanos son más peludos que otros, pero, entre comillas, todos los seres humanos suelen tener poco vello, ¿cierto? Poco cabello, poco pelo, a diferencia de estos primeros primates que estaban llenos de pelo. ¿Para qué sirve el pelo? El pelo era una manera de adaptarse al clima, ¿cierto? De adaptarse al clima de la sabana. Tener mucho pelo permite una mejor sudoración. Y al tener una mejor sudoración, el aire que circula entre el cuero cabelludo permite que el cuerpo esté más fresco, sobre todo en un clima de sabana. Pero cuando el ser humano empieza a expandirse por el resto del mundo, ese pelaje empieza a desaparecer porque no lo necesita. ¿Qué otro cambio físico importante tenemos? Tenemos, ¿cierto?, que a medida que va cambiando su dieta o mejorando su alimentación, el cerebro del ser humano, de estos primates, comienza a crecer en tamaño. Un Australopithecus tenía un cerebro de 500 centímetros cúbicos. Un Neandertal tenía un cerebro de 1350 centímetros cúbicos. Ustedes entenderán que a mayor cantidad de centímetros cúbicos de masa encefálica, mayor cantidad de neuronas y mayor cantidad de procesos cognitivos. Llama poderosamente la atención que el Neandertal, esta especie prima del Homo sapiens, como dijimos recién, que ya está extinta, que desapareció hace 30.000 años atrás, tenía más centímetros cúbicos de masa encefálica que nosotros los Homo sapiens sapiens. Entonces, podríamos aventurarnos a decir que eran mucho más inteligentes que nosotros, o que quizás comprendían el mundo, interpretaban el mundo de una manera mucho más compleja que nosotros. Vaya a saber uno. Esto puntualmente se debe a la ingesta de carne. Esto también es relevante porque el ser humano, a medida que va evolucionando, va incorporando nuevos elementos a su dieta, entre ellos la carne. También quería mencionar que dentro de su cambio físico también están modificaciones en la garganta, sobre todo en la laringe, que va a permitir que estos seres humanos comiencen de a poquitito a emitir sonidos guturales, que de a poco van a ir evolucionando lo que conocemos como el lenguaje. El lenguaje es un cambio cultural, es un proceso de la evolución cultural, pero es producto de un cambio físico, que es el cambio en la laringe. Otro cambio físico relevante, ya para ir cerrando esto, es el rostro.
es que de a poco esta expresión tosca, ¿cierto?, de los primates empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar, hasta que en la actualidad los seres humanos no tenemos una expresión tan tosca, tan ruda, tan simiesca, sino que hemos desarrollado de alguna manera la capacidad de mover nuestros músculos faciales para poder expresarnos con esto y tener otro sistema de comunicación. Entonces, nuevamente aquí vemos cómo la comunicación es clave, como un desarrollo cognitivo. Desde un punto de vista cultural, ya no estamos hablando de cambios biológicos, sino que desde un punto de vista cultural, vemos que el Homo habilis, que es posterior al Australopithecus, hace 2 millones de años atrás, comenzó a utilizar herramientas ya. Empezó a tomar elementos del entorno, sobre todo piedras, y las comenzó a tallar. Y aquí vemos cómo por primera vez en este proceso evolutivo, el ser humano comienza a crear sus propias herramientas, chocando una piedra con otra, algo tan simple como eso. Y de esa forma hacer una herramienta cortante para, por ejemplo, faenar un animal. Luego, a medida que pasa el tiempo, hace 1,8 millones de años atrás, el Homo erectus, vaya a saber uno por qué ocurrió o cómo ocurrió, quizás cayó un rayo, se provocó un incendio y él tomó de ahí el fuego, o por una erupción volcánica, vaya a saber uno, puede haber ocurrido de múltiples formas, pero lo que sí tenemos certeza es que fue el Homo erectus quien fue el primero en que ejerció el dominio sobre el fuego. ¿Es importante el dominio sobre el fuego? Claro que sí. Por primera vez, ya con el Homo erectus hace 1,8 millones de años atrás, el ser humano ahora tiene el poder de no ser depredado. ¿Qué significa esto? Que no hay ningún animal que se vaya a interesar en el ser humano. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que el ser humano, al dominar el fuego, lo termine quemando. Entonces el ser humano ya tiene su primera gran arma provista por la naturaleza, además de arco y flecha, que es el fuego. Y el fuego va a tener una enorme cantidad de propiedades que después las quiero discutir con mis colegas más adelante. Después el Neandertal y también el Homo sapiens comienzan ya a desarrollar herramientas más complejas, llegando al Homo sapiens a desarrollar lanzas con punta de piedra, flechas, ¿cierto?, de madera con punta de piedra, lo que evidencia cómo, a medida que hay un desarrollo evolutivo y cultural, el ser humano de a poquitito va a ir desarrollando herramientas más complejas. Para cerrar esta intervención, es importante volver a los años, volver a la fecha. Este periodo de evolución llamado hominización, este periodo de cambios físicos y culturales, demoró 25 millones de años. Nosotros, los Homo sapiens, que derivamos del Homo sapiens, estamos presentes en la Tierra desde hace aproximadamente 1 millón de años hasta la fecha, ¿cierto? Entonces, desde ese 1 millón de años que vivimos hasta la fecha, hemos sobrevivido a diversas glaciaciones, hemos sobrevivido a diversos embates de la naturaleza, y es porque hemos desarrollado la capacidad monstruosa de adaptarnos a nuestro entorno. Somos la especie que más se adapta al entorno. Tenemos la capacidad de modificar el entorno, y esto es producto de todo el aprendizaje de nuestros ancestros, ¿cierto? Y eso evidencia, de alguna u otra forma, que el ser humano a la fecha es la especie dominante. Y lo vuelvo a repetir, es la especie dominante porque es el ser humano quien ahora depreda a las otras especies. Eso para cerrar este proceso llamado la hominización o la antropogénesis, el origen del hombre. Ahora, en la segunda parte de este video, vamos a proceder a realizar intervenciones o consultas o un conversatorio sobre todo lo que se ha dicho en esta parte del video.